Visualizan la pantalla. Sí. Se ve bien. Se ve bien, ¿verdad? Bien. Vamos entonces. Cualquier pregunta, pueden poner los micrófonos en mute. Cualquier pregunta entonces ustedes me la hacen, o sea, y entonces la contestamos. Son varios problemas que le traje. Este es el problema 263. Fíjense que es el problema del libro 263. ¿Qué dice ese problema? Es un problema del capítulo 2. Fíjense lo que yo le decía, los problemas del libro, ya yo sé que eso es capítulo 2. Y es el problema número 63. Dice un viscosímetro de bola que cae. Fíjense que ya me están dando acá. Este dato es información. Viscosímetro de bola que cae. Ya sabemos nosotros que de los diferentes tipos de viscosímetros que nosotros vimos, el de tubo capilar, el de viscosímetro de tambor giratorio, el de bola que cae, el viscosímetro de seguro universal, nosotros tenemos que utilizar el viscosímetro de bola. Se permite que una bola, es decir, una bola, mírenla acá, este es más o menos un esquema del viscosímetro. Aquí yo tengo una bola, lo suelto y él llega al fondo. Eso es un viscosímetro. ¿Qué es lo que yo mido realmente? El tiempo con que la bola, la esfera o bola, llega al fondo. Ese viscosímetro, esa esfera tiene un diámetro de 0.063 pulgadas. Eso es lo que vale el diámetro de la esfera. Cae libremente, yo la suelto y cae libremente. Es un aceite pesado, es decir, el líquido que está aquí dentro es un aceite pesado, cuya gravedad específica es 0.94. Siempre para los fluidos manométricos me da la gravedad específica, que no es más que el peso específico o la densidad de una sustancia entre el peso específico y la densidad del agua a 4 grados Celsius. Dice que el acero pesa 0.283 libras sobre pulgadas cúbicas. Fíjense que dice que pesa, pero realmente eso es el peso específico porque eso es peso por unidad de volumen. Es decir, eso no es el peso, ese no es el peso gravitatorio. O sea, no, eso es realmente, eso es el peso específico porque es una unidad de fuerza sobre unidad de longitud al cubo. Dice, si se observa que la bola cae 10 pulgadas, es decir, la altura del viscosímetro es 10 pulgadas. Aquí se lo dibujé. Y la bola cae realmente, tarda 10.4 segundos en caer. Eso es tengo aquí un cronómetro y la bola cae 10.4 segundos en caer. Calcule la viscosidad dinámica del aceite. Si ustedes van a buscar su libro, realmente le comento. Primero, eso es un error que tiene el libro que no lo ha corregido, lo corrigió en la 7ª edición. Fíjense que pone la unidad de la viscosidad dinámica en libras por segundo sobre pie. No, realmente la unidad de viscosidad dinámica es libra sobre pie cuadrado o libra sobre pulgada cuadrado por segundo. O sea, eso es un error. Lo mismo tiene un error la respuesta de su libro. O sea, son de las cosas que la 6ª edición trajo. La 7ª edición realmente se corrigió. Ya. Gracias a Dios. Se lo comento para que tengan en cuenta de que eso no es la dinámica, eso son errores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Siempre yo le he dicho a ustedes, sepan sacar los datos, porque los datos lo que me dan son información. Viscosímetro de bola que cae, ya eso me permite a mí decir cuál es la fórmula que yo voy a utilizar. Diámetro ya lo coloqué, 0.063 pulgadas. ¿De qué se trata? De un aceite pesado. Me dan del aceite pesado realmente su gravedad específica, que es 0.94. Me dan el acero, es decir, la esfera pesa, tiene un peso específico de 0.283 libras sobre pulgadas cúbicas. La altura en la que cae la esfera es 10 pulgadas, el tiempo es 10.4. Me piden la viscosidad dinámica, yo lo corregí acá, eso es libras por segundo sobre pie cuadrado. Bien. Entonces es un problema sencillo, muy sencillo, pero lo único que hay que tener en cuenta algo que aquí, si tuviéramos en clase presencial, lo pusiera a hacer el cálculo. Aquí se lo tengo que hacer. Miren, viscosímetro bola que cae. Ustedes tienen, yo le coloqué a ustedes varios viscosímetros. El de tambor giratorio, el de viscosímetro de tubo capilar, el viscosímetro bola que cae, el viscosímetro
el segundo saber universal. Es decir, entonces cada uno de esos viscosímetros tiene una manera diferente, tiene una formulación diferente. Usted simple y llanamente en el viscosímetro bola que cae utiliza la fórmula. Esa fórmula dice el peso específico de la esfera o de la bola menos el peso específico del fluido, que en este caso es aceite, por el diámetro al cuadrado sobre 18 veces la velocidad es lo que me da la viscosidad dinámica. Y hay siempre una manera que yo le digo a los estudiantes, sobre todo a los principiantes, cómo usted afronta la solución de los problemas sabiendo con qué dato usted tiene y qué le falta. Yo empiezo, evalúo mi fórmula grande que está acá. ¿El peso específico de la esfera lo tengo? Sí, porque tengo el peso específico del acero o esfera. Entonces tengo el dato. ¿Tengo el peso específico del fluido? No, no lo tengo. Porque a mí lo que me están dando realmente es la gravedad específica. No me están dando el peso específico. ¿Tengo el diámetro? Sí, tengo el diámetro. Mírenlo acá, 0.063. ¿Tengo la velocidad? No, no tengo la velocidad. Entonces, ¿qué significa? Los cotejos es que tengo el dato, entonces las cruces es que no tengo el dato. Entonces, para yo resolver ese problema, ¿qué significa? De manera rápida, que yo debo convertir dos cruces que tengo en cotejos. Empezamos por la primera cruz, que es la velocidad. Ustedes tienen también por ahí una fórmula que dice que la velocidad es la altura en este caso, porque estamos en caída libre sobre el tiempo. Entonces, fíjense qué fácil, es la altura que me da 10 entre el tiempo, que es 10.4 segundos. Eso me da, yo agarro la calculadora, 10 entre 10.4 me da 0.962. ¿Quién? Pulgadas sobre segundo. Fíjense mi unidad, trabajo con mi unidad de siempre. Ya, ese cotejo que tengo acá de la velocidad, ya, ese cruz la convertí en un cotejo. Bien, vamos entonces al peso específico del fluido. Se trata de un aceite, es decir, yo quiero conseguir el peso específico del aceite. Siempre que le dan la gravedad específica, usted lo único que tiene que hacer es aplicar esta fórmula, que dice que el peso específico de la sustancia que sea, si es aceite, si es gasolina, si es mercurio, es simple y llanamente multiplicar la gravedad específica por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Lo único que tiene que tener claro realmente en qué sistema estamos trabajando. Entonces miren acá. Si yo le pregunto a ustedes en qué sistema se está trabajando el problema, ustedes lo tienen que analizar y hacen lo siguiente. El diámetro lo veo en pulgada, veo que por aquí el peso específico está en pulgada, veo que la altura en que cae está en pulgada. Es decir, realmente estamos trabajando en qué sistema, en el sistema inglés. Entonces, para ello, usted tienen por ahí unos datos que dice que el peso específico del agua en el sistema inglés es 62.4 libras fuerza sobre pies cúbicos. Eso es un dato que ustedes lo tienen en las presentaciones. Entonces, simple y llanamente multiplicamos, para yo conseguir el peso específico del aceite, multiplico entonces la gravedad específica, que es 0.94 por 62.4 unidades siempre. Eso me da, agarro la calculadora y eso me da 58.656 libras fuerza sobre pies cúbicos. Ya entonces, este cotejo que estaba acá, esta cruz la convertí en cotejo. Entonces ya yo tengo todo para sustituir. Digo, sustituyendo 2 y 3 en 1, ¿qué tengo? 0.283 libras fuerza sobre pulgadas cúbicas, coloco mis unidades, señores, menos 58.656 libras fuerza sobre pies cúbicos. El diámetro, 0.063 pulgadas, y todo va al cuadrado. Tengo 18, que es una constante, y lo multiplico por la velocidad, que me dio 0.962 pulgadas sobre segundo. Bien. Importante, si yo le digo a ustedes cuánto da lo que está en el paréntesis, en el curso digo cuánto da lo que está en el paréntesis, todos cogen la calculadora y me dan un número negativo. No, no puede ser negativo, la viscosidad no puede ser negativo. ¿Por qué le dan número negativo? Porque ustedes no se fijaron en que yo tengo aquí pulgadas cúbicas y aquí tengo pies cúbicos. Las unidades tienen que ser homogéneas. Entonces yo no puedo restar peras de manzana, no puedo restar plátano de yuca. Y aquí yo tengo manzana y aquí tengo pera. Eso no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Tengo que convertir o las pulgadas a pie o los pies a pulgadas. Entonces también aquí tengo que ser inteligente y digo, ven acá, ¿de cuáles cantidades yo tengo más en pulgada o tengo más en pie? Y yo cuento, mira, en pulgada tengo 1, 2, 3 y en pie solamente tengo una. Entonces, ¿qué significa ese asunto? Que voy a convertir entonces los pies a pulgadas. Entonces,
y le escribo aquí a ustedes, que ustedes van a tener este material, ver que las unidades son diferentes. Hay que hacer una conversión. Como hay más unidades de pulgadas que de pies, convertimos los pies a pulgadas. Y entonces ahí le digo, un pie cúbico es 1728 pulgadas cúbicas. ¿De dónde sale eso? Un pie es 12 pulgadas. Un pie cuadrado es 144 pulgadas, porque es 12 por 12. Entonces, un pie cúbico es 12 por 12 por 12. Entonces, eso da 1728. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo los pies cúbicos que están acá y lo pongo entonces en pulgadas. Eso es 1728 pulgadas cúbicas. Entonces, ahí agarro la calculadora al pasito, señores. Divido eso entre eso, 58.656 entre 1728. Eso me da un resultado. Agarro 0.283 y lo resto de ese resultado. Ese ya resolví este paréntesis que está acá. Agarro 0.063 y lo elevo al cuadrado y me da un valor acá. Y multiplico 18 por la velocidad y me da un valor. Entonces agarro y realizo en mi calculadora al paso. Esa operación. Esa operación se puede hacer de una manera rápida y sencilla. Usted dice 0.1283 con su calculadora, menos, abre un paréntesis, 58.656 cierra entre 1728 cierra paréntesis, por, pone 0.063 elevado al cuadrado y divide entre, abre paréntesis, 18 por 0.0962 cierra paréntesis. Eso usted lo puede hacer en su calculadora sin necesidad de hacer lo que yo le digo. Pero si no tiene destreza con la calculadora, usted lo agarra y lo va haciendo paso por paso. Resuelve su primer paréntesis, resuelve este paréntesis, resuelve esto y después hace la operación conjunta. Eso le tiene que dar a ustedes, vamos a ver. Esa operación da 5.7086 por 10 a la menos 5. Ahora, ¿cuáles son las unidades que da ese asunto? Miren, vamos a hacer un análisis dimensional. Este análisis dimensional ustedes lo tienen que hacer, no lo tienen que hacer para los problemas. Es para ustedes demostrar que si usted está trabajando, por ejemplo, con pulgadas, eso le tiene que dar a usted libras por segundo sobre pulgada cuadrado. Si está trabajando en pie, le tiene que dar libras por segundo sobre pie cuadrado. Si está trabajando en unidades del sistema internacional, newton por metro cuadrado por segundo, porque así son las unidades de la viscosidad dinámica. Entonces, vamos a hacer ese análisis dimensional. Miren, si yo resto, o sea, esto que me está acá, estas unidades que tienen esta diferencia es libra sobre pulgada cúbica. Eso lo multiplico por pulgada cuadrado acá. Y eso lo divido entre pulgadas por segundo. Si ustedes se fijan, libra, pulgada cuadrado se me va, aquí me queda una pulgada, esa pulgada la multiplico con esta pulgada, me queda pulgada cuadrado. Pero esto que está acá en el denominador, acá en el denominador del denominador, sube el numerador. Y todo eso da libra por segundo sobre pulgada cuadrado. O sea, es decir, esto da esto. Ahora, yo quiero convertir eso a pie. Entonces lo que hago es, como un pie cuadrado tiene 144 pulgadas cuadradas, como estoy pasando de una unidad menor a una mayor, divido. Entonces, como estoy dividiendo en el denominador, eso sube para arriba. Eso es multiplicar esto por 144. Mírenlo acá. Y eso da, no lo que tiene el libro de la sexta edición, sino lo que tiene la séptima edición, 8.22 por 10 a la menos 3 libras fuerza por pie cuadrado. Y ahí termina. Ese, señores, es el segundo problema del examen suyo. Ese problema. ¿Tienen alguna duda que no entienden? Profesor, Sí, dígame. dele un poco para arriba al comienzo de la... Ok, Sí, dele un poco para abajo. okay, sí. Cuando usted divide entre 18, yo quiero saber si ese valor va a ser estándar. Sí, 18 es una constante, se puede ser. O sea, Okay. eso es 18 por la velocidad. Es una constante de la fórmula. Esa es la fórmula. 18 es una constante. Ok. Ok. ¿Qué otra pregunta tienen? Saben, tienen que hacer la conversión acá, porque no le puede dar negativo. Tienen que hacer la conversión porque no le puede dar negativo. Fíjense que se lo puse rojito acá, rojito. Miren eso, chequen eso. Si saben hacer ese problema, tienen entonces el segundo problema del parcial listo. ¿Puedo pasar al tercer problema? Por lo menos díganme sí, señores, porque me quedo en el aire. Sí, profesor. Uno, dígame sí. Sí, profesor. Pase, profe, dale. Sí, bien. Vamos a pasar al tercer problema. Miren, es sencillo. Estos problemas les gustan mucho a los estudiantes. Yo pongo uno de esos, pero pongo el último. Ustedes van a ver cuál es que yo pongo en el examen.
o cualquiera, yo puedo poner cualquiera, pero como quiera es lo mismo. Vamos a ver, ¿qué dice el problema? Dice, ese es el 2.65 también de su libro. Dice, un fluido tiene una viscosidad cinemática de 15.0 milímetros cuadrados por segundo. Esa es la viscosidad cinemática, ese es nu. Esa es la B deformada. A 100 grados Fahrenheit. Calcule su viscosidad equivalente en sus a dicha temperatura. Cuando nosotros estamos analizando el viscosímetro de Cyber Universal, yo le decía a ustedes que existen 4 casos. El caso 1 realmente es cuando la viscosidad cinemática es menor de 75 milímetros cuadrados sobre el segundo y la temperatura es 100. En ese caso utilizamos una tabla, que es la tabla 212, página 42, que es esta figura, perdón. Figura 212, página 42, que le explico ahora. Si la viscosidad cinemática, el segundo caso era si la viscosidad cinemática es mayor de 75 milímetros cuadrados sobre segundo, pero la temperatura es de 100 grados Fahrenheit, utilizamos una ecuación que dice que SUS es igual a 4.632 viscosidad cinemática. Para una temperatura de 210 utilizamos entonces una expresión, una fórmula que dice que SUS es 4.664 viscosidad cinemática. Y para cualquier temperatura entonces utilizamos dos fórmulas. SUS de T es igual a por SUS de 100, donde A es 0.61 por la menos 5 temperatura más 0.994. Esos son los 4 casos que nosotros en cada problema de estos de viscosidad de Cyber Universal tenemos que identificar. Vamos a ver. Empezamos entonces por el primer problema. Yo digo, miren qué fácil, saco mi dato, tengo la viscosidad cinemática, que es la B esta que yo deformo, 15 milímetros cuadrados por segundo, temperatura es 100. Me dicen que calcule los SUS. Entonces, ¿qué digo? Solución. Como SU es menor de 75 milímetros cuadrados sobre segundo, porque aquí es que llega la viscosidad cinemática, llega hasta acá, este valor es 75. Y temperatura es 100, se usa el caso 1. ¿Cuál es el caso 1? Figura 212, página 42, que es esta figura. Entonces miren qué fácil, yo ubico mi grado, mi viscosidad cinemática. Aquí esto es 0, 10, 0, 5, 10, 15. Entonces en 15 me ubico, trazo una vertical que corte esta recta y de ahí giro a la derecha y leo. Y eso es aproximadamente 80. Y ahí termina ya el problema. La viscosidad en SUS es ¿cuánto? Es 80. SUS, ya. Ahí terminó ese problema. Eso se utiliza cuando la viscosidad cinemática es menor de 75 milímetros cuadrados sobre segundo y la temperatura es 100. Utilizo la figura 212, página 42. Si fuera, por ejemplo, 50, vengo acá, o 25, vengo acá, leo acá, subo y leo acá. Y el valor que me dé acá, ese es el valor ya en SUS. Es muy sencillo. ¿Preguntas? No. Preguntas, señores. Sigo entonces. Uno que esté activo, que me diga que sí, que siga. Sí, profesor. Bien, vamos entonces al Siga. segundo problema. Fíjense, es el 267 también de su libro. O sea, todos los problemas que yo acostumbro a hacer lo hago siempre los problemas del libro. Para que ustedes, o sea, si tienen aparte de los ejemplos, yo le hago entonces los problemas propuestos y así ustedes tienen entonces ya una cantidad de problemas para estudiar. 267 dice un fluido de una viscosidad cinemática de 188 milímetros cuadrados por segundo. Fíjense que ahora la viscosidad cinemática es realmente 188. Eso significa que es mayor de 75. Y la temperatura es 100. Entonces dice calcule la viscosidad equivalente en SUS a la temperatura mencionada, es decir, a 100. Entonces, ¿qué caso tengo yo? Tengo el caso 2. Como la viscosidad cinemática es mayor de 75 milímetros cuadrados por segundo y la temperatura es 100, se utiliza el caso 2. ¿Qué dice el caso 2? Es una fórmula, SUS es 4.632 viscosidad cinemática. Eso es simple y llanamente yo multiplicar 4.632 por 188. Y eso me da 870.816 SUS. Ya ahí termina el problema. Seguimos entonces con otro problema de ese tipo. Vamos acá, que es el que tiene la probabilidad más alta de que yo lo coloque en el examen. Este problema es el 269. ¿Qué dice?
un fluido tiene una viscosidad cinemática de 153 milímetros cuadrados por segundo, pero a la temperatura de 40. Fíjense que ya la temperatura no es 100, sino es una temperatura de 40. Y me dice que calcule entonces la viscosidad en sus. O sea, como el dato, viscosidad cinemática, no, es 153 milímetros cuadrados por segundo, la temperatura es 40, entonces me piden que calcule a sus. ¿Qué pasa? Ustedes tienen el cuarto caso que dice, para cualquier temperatura se usa el caso número 4. ¿Qué dice el caso número 4? Lo que yo le acabo de enunciar. Sus de T es A por sus de 100, donde en este caso T es la temperatura cualquiera, que es 40, entonces sus de 40 es A por sus de 100. ¿Pero a qué es igual a? A, eso es una constante, 0.061 por lira menos 5, temperatura más 0.994. Eso es simple y llanamente, yo sustituyo la temperatura de 40 acá. Eso es A, 6.061 por lira menos 5 por 40 más 0.994. Eso me da realmente A es 0.996. Ya terminé con A. Me queda calcular entonces sus de 100. Entonces, como yo ya dije, trabajo a la viscosidad como si fuera 100, entonces miro la viscosidad cinemática. ¿Y qué valor tiene? 153. Como 153 es mayor de 75, entonces utilizo el caso 2, que dice que caso 2, sus de 100 sería igual a 4.632 por 153. Entonces, sus de 100 me da 708.696 sus. Y entonces ya multiplico mi sus de 100 por mi A, es decir, 0.996 por 708.696 sus, y eso me da que el sus de 40 realmente es 705.86. Y ahí termina ese problema. Preguntas, dudas, comentarios. Ese es un problema que lo pongo yo o sea, lo pongo opcional. Pongo ese y una Profesor, para que usted tome uno. Dígame, usted señor. puede, el A, usted puede volver a calcular, que me perdí un poco. Sí. El A es una constante también, es una fórmula. Mira lo que dice. La fórmula dice 6.061 por lira menos 5 temperatura más 0.994. Eso es yo agarrar 6.061 por lira menos 5 multiplicado por 40 y le sumo más 0.994. ¿Cómo hago eso en la calculadora? Si usted tiene una calculadora, miren qué fácil es hacerlo. Yo multiplico 6.061 por 40. Y como esto tiene exponente negativo, yo odio los exponentes negativos, los convierto en exponente positivo. Se lo paso a con 0.994. Es decir, si yo tengo la calculadora, ¿cómo lo hago? 6 puntos, pongo mi calculadora, pongo 6.061, lo multiplico por 40 y lo divido entre 10 a la 5. Y a eso le sumo 0.994 y eso le tiene que dar a ustedes 0.996. Insisto mucho en la calculadora porque los estudiantes manejan muy poco la calculadora. Preguntas. Entiendo lo del sus de 100 acá. Cuando yo digo sus de 100, como la temperatura puede ser 50, por ejemplo, 40, 70, por ejemplo, que sea cualquier valor. Yo lo trabajo como si fuera ya de 100. Entonces, para yo trabajarlo como si fuera de 100, yo le pregunto, por ejemplo, si aquí este valor fuera 60 milímetros cuadrados por segundo a 40, ¿cuál caso yo utilizaría para el sus de 100? Si es 60. El caso 1, el caso 2, el caso 3 o el caso 4. El caso 4 no puede ser porque es el que estoy utilizando. Está entre el 1 y el 3. ¿Cuál caso utilizo? El caso 3, profesor. Negativo, señor. Porque la viscosidad cinemática es 60. 60 es menos de 75, entonces utilizo el caso 1, señor. ¿Entiendes? Es un jueguito. Es un jueguito. Que era el caso. Cuando es menos de 75. El caso 3 es temperatura de 210, hermano. El caso 3 es temperatura de 210 grados Fahrenheit. El único caso que tiene esa temperatura sola para él, 210. No tiene más nada. Cuando la temperatura es 210, utilizo ese caso. Después, el caso 1 es cuando la viscosidad cinemática es menor de 75 y la temperatura es 100. El caso 2 es cuando es mayor de 75 y la temperatura es 100.
El caso 3 es para 210 temperaturas, ya. Y el caso 4 es para cualquier temperatura. O sea, aquí puede ser o es figura, o sea, el caso 1 o es el caso 2. Si es menor de 75, si es mayor de 75. Si es menor de 75, utilizo el caso 1, la figura. O sea, si el caso 4 podemos usarlo para cualquier temperatura, sea menor o mayor a 75, te dice. Menor o mayor a... Sí, sí, esa. O sea, no. La viscosidad puede ser cualquiera, mayor o menor de 75 a cualquier temperatura, porque eso es el caso 4. Para cualquier temperatura se usa el caso 4. Para cualquier temperatura se usa el caso 4. Ahí tú lo que tienes que ver realmente si tienes entonces, ¿cuál? Si tienes la viscosidad cinemática es menor de 75 o es mayor de 75. Porque si yo te pongo aquí 210, ya lo que tú tienes que utilizar realmente es que la SUS es 4.664 por la viscosidad cinemática ya, porque es 210. Utiliza el caso 3. Copiado. Excelente. ¿Qué otra pregunta tiene? Ese es el tercer punto. Lo combino con otro para que usted tome uno de esos problemas, utilice el que usted se sepa. O sea, y lo vamos a ver ahora cuál es el que va su pareja con este. En el caso 3, el problema número 3, o sea, en el temario del examen, el punto 3 tiene dos problemas. Es para opción, usted elige uno y está opcional de usted. Usted puede elegir cualquiera de ellos. Y pongo por lo general, pongo uno relacionado con los grados SUS. Vamos entonces, ya con esto terminamos. Fíjense que ya hicimos un problema de viscosímetro de bola que cae, es decir, medición de viscosidad, y trabajamos entonces con los casos de viscosidad de Cyber Universal. Vamos a trabajar entonces, con eso terminamos el capítulo 2. Vamos a trabajar ahora el capítulo 3. El capítulo 3 tiene realmente dos problemas. Vamos a empezar por el problema. No, voy a empezar por este problema. Porque aquí lo entusiasmo un poquito y así lo hago. Realmente, cuando yo estoy en el curso, yo empiezo por este problema cuando estoy dando estos ejercicios. Mire, Milkina no se ve. Vamos a ver. No se ve. ¿Qué hago acá? ¿Cómo lo resuelvo? Si me dejan que ahora, tienen que ver esta parte, que escanee el problema para pasarlo y subirlo, entonces por lo menos esa parte yo lo corrijo después, porque la otra parece que todo está bien. Solamente fue eso. Está bien el profesor, nosotros lo esperamos. Sí, vamos para que ustedes lo vean bien. Déjame yo escanear acá. O sea, yo utilizo el Can Scanner. Usted lo ha utilizado el Can Scanner, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Sí, profesor. Excelente. Excelente. Entonces, bien. Es sencillo. Ahora mismo estoy escaneando por lo menos esa. Profesor, mientras usted escanea, ¿me podría Dígame. decir cómo vamos a trabajar lo que viene siendo el foro de preguntas ahora? ¿Cómo así? Usted sabe que la semana tienen un foro con preguntas. Ajá. Y como ahora estamos en lo que viene siendo ejercicio para el examen y cosas así, sí. Hay algunos siempre va a haber foro, siempre va a haber foro. Ah, okay. Porque el foro, mira lo que garantiza el foro. Es para mí la oportunidad, por ejemplo, de que las personas que no participan en la clase, para la asistencia, entonces ya completan el foro y tienen su asistencia. Fíjate que es un punto, básicamente. Esa es, con okay. Es realmente lo que, para mí, la importancia que tiene el foro. Fíjate que yo le estoy dando un punto. Entonces, eso es básicamente la asistencia. O sea, si tú no participas en la clase, pero tienes el foro,
entonces ya tiene la asistencia de la clase. Perfecto. Entonces vamos a ver, ya hice. Estoy descargando la hoja escaneada ya. Ahora sí. Díganme si ven ahora la pantalla. Todavía no. Aún no, profesor. No se ve. No, no se ve, no se ve. Y ahora sí. Ahora sí, ahora sí. okay. Sí, ya hice el escáner de eso. Bien. Yo lo arreglo entonces en el documento. Ese es el problema 3.68 de su libro. Dice, para el manómetro diferencial compuesto de la figura 3.33, calcule la diferencia de presión entre PA menos PB. O sea, este es el punto A y este es el punto B. ¿Qué es lo que me dicen? Para que ustedes vean bien la figura. La ven, ¿verdad que sí? Yo tengo entonces en B, ese punto está abierto a la atmósfera, es un depósito. Tengo agua, fíjense, agua. Tengo una columna de agua de 6 pulgadas. Después tengo mercurio. Fíjense que esta partecita que se ve verde realmente es mercurio. Aquí lo sé porque me lo dice mercurio. Y tiene una gravedad, como es un fluido manométrico, de 13.54, la gravedad específica. Después entonces sube con agua. Fíjense, tiene agua acá y llega hasta acá. Eso es agua. Y entonces después tiene otra vez mercurio. Toda esta rama tiene mercurio hasta acá. Y ahí entonces empieza con el aceite, que tiene una viscosidad, una gravedad específica de 0.90. Entonces me están diciendo que calcule la diferencia de presión que hay entre los puntos A y B. Yo puedo iniciar por cualquiera de los dos extremos, porque aquí recuérdense que voy a aplicar la regla de la manometría, que dice, inicio por cualquiera de los dos extremos, entonces voy a formar columna, teniendo en cuenta mi regla. Este es el yo digo, el juego que tiene la mecánica de los fluidos, donde yo para pasar de un mundo a otro tengo que formar columnas. Entonces tengo 3 reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las columnas que están por debajo de la referencia son positivas. Las columnas que están por encima de la referencia son negativas. Y las columnas
de líquidos en un mismo plano horizontal son iguales. Es decir, esos son mis atajos para yo pasar de una columna a otra. Si yo sé esto, vamos entonces a iniciar mi juego. Yo digo, usted entra en el laberinto y tiene que salir por acá, si no se pierde. Cuando yo le digo a los estudiantes, si usted no es capaz de llegar, usted empezó con el examen acá, si usted no es capaz de llegar acá por el laberinto, entonces significa que lo hizo mal, o sea, que se quemó en ese punto. Entonces vamos a ver cómo nosotros aplicamos la ecuación, el jueguito de fluidos a este problema. Ahí yo creo que lo podemos ver. Miren, yo voy a iniciar por B. Por B porque voy a iniciar por este lado, que es más cómodo iniciar por este lado siempre por la izquierda, para llegar a la derecha ya. Pero puedo empezar por el lado de A también, no hay problema, da igual como quiera. Entonces, inicié por B. Entonces, ahí le llamo entonces PB, porque es expresión que yo estoy en definitiva calculando. Si yo inicio por A, le llamo PA. Pero como inicié PB, por B, le llamo PB. Entonces, ¿qué pasa? Me voy moviendo, fíjense, me voy moviendo. Miren el mouse, la flecha del mouse. Yo me voy moviendo en un plano como horizontal. Eso significa que la presión en A aquí es la misma aquí, 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 hasta llegar acá. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo pongo una mano, o sea, pongo mi mano. Y entonces digo, tengo una columna por debajo, por encima de mi mano. Una columna de líquido, la tengo por debajo, por encima de la mano. Si ustedes se fijan, la tengo por debajo. Y las columnas por debajo son columnas positivas. ¿Cuál sería esa columna? Como esto es agua, sería el peso específico del agua por 6 pulgadas. Mírenla acá. Más peso específico del agua por 6 pulgadas. Llegué hasta acá, pasé un nivel ya. Voy al otro nivel. Tengo una columna, sigo bajando. Esa columna ya, pero pasé a mercurio. Sería más peso específico del mercurio por 6 pulgadas. Fíjense que ya pasé y estoy acá. Entonces acá, por sentido común, sigo bajando. Fíjense que no tengo referencia de alturas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí utilizo entonces realmente lo que es un atajo. ¿Cuál es mi atajo? Como estoy en mercurio y este lado tiene mercurio, paso del mercurio de acá al mercurio de acá. Ya yo me gané todo ese espacio porque salté ya y llegué acá. Entonces, ¿qué pasa? Tengo entonces una columna que está por encima de mi referencia, que es el mouse en este caso. Y esa columna es, como estoy por encima, es negativa. ¿Y de quién es? De agua. Entonces eso es peso específico del agua por 10. Fíjense que eso es 10, que de aquí a aquí. Entonces, ¿qué pasa? Estoy acá. ¿Sigo para acá? No, porque fíjate que esto es agua y esto es agua. Paso un atajo, aplico un atajo. Y estoy acá ya. Entonces, ¿dónde estoy? En el mercurio. Y entonces voy bajando. Entonces tengo más peso específico del mercurio por ¿quién? Por 8 pulgadas. Entonces, ¿sigo bajando? No, porque esto es mercurio con mercurio. Entonces, aplico un atajo. ¡Paf! Llego acá. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo una columna que está por encima y es negativo, que es de aceite, entonces. Menos peso específico del aceite por 6 pulgadas. Y como llegué hasta acá y me muevo en el mismo plano horizontal, eso lo igualo entonces a la presión de destino, que es A. Y señores, si ustedes son capaces de hacer la ecuación que está en la nube, esa que está acá, tienen de 5 puntos, tienen 4. No tienen que hacer más nada, esa ecuación. De 5 puntos tienen 4 ya. Profesor, yo me perdí en la parte del atajo ahí, que parece que, no sé si es mi internet, que tiene como un delay. Pero, ajá, en la parte del atajo, después de que pasamos por la segunda columna, donde teníamos 6 de mercurio, sí, y pasamos a los 10 de agua. Sí, vamos Esa a ver. partecita En del la atajo segunda, es... ajá, vamos a ver, mírala acá, esta. Ya yo tengo entonces la columna, una columna que está por debajo. Arranqué en PB, ¿verdad que sí? PB. Vengo acá, me muevo, porque tú estás en el laberinto, ya tú te metiste en el laberinto, fue. Y entonces camina en un plano horizontal. La presión que tú tienes en B es la misma, hasta llegar acá. De ahí tiene una columna entonces de quién, de agua. Va bajando. Más peso específico del agua por 6 pulgadas, que es esta columna. Ese es tu primer nivel. Tiene otro nivel. ¿Cuál es el nivel que tiene? Entonces tiene otra columna de quién, de mercurio.
peso específico del mercurio por 6 pulgadas. Estás acá, fíjate que estás acá. Esto es mercurio de este lado en este tubito y este mercurio en este tubito. Entonces tú puedes pasar de mercurio a mercurio y estás acá ya. No tienes que seguir acá porque te vas a perder porque no tienes referencia. Entonces pasa. Yo pasé, hice un salto de acá a acá, apliqué mi atajo. Entonces ya yo estoy acá donde está el mouse. Entonces, ¿qué pasa? Como estoy ahí y tengo una columna por encima, es negativo. ¿De quién? De agua, del azul que está acá. Entonces, eso es menos peso específico del agua por 10 pulgadas. Fíjate que llegué hasta acá. ¿Sigo para allá? No, porque no tengo referencia. Entonces, pero tengo agua de este lado y tengo agua de este lado. Puedo pasar entonces de aquí, puedo pasar acá. Y ya yo estoy acá. Ok, perfecto. Hello. Hello. No se escucha, no sé si es mi internet o qué. No se escucha, profe. Se le fue la del profesor. No se escucha, Bueno, profesor. ven la pantalla ahora, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos ahora. Bien. Ahora sí. Entonces, le decía, no sé dónde me quedé. O sea, estoy acá en el agua, ahí arriba. en el de arriba, exactamente. Fíjense que estoy agua, entonces puedo tener otro atajo, pasé de acá. Los atajos se utilizan para pasar de tubito a tubito. Entonces ya estoy, pero tiene que ser el mismo líquido, entonces estoy en agua ya. Pero ¿qué pasa? Ajá, dígame. Un paréntesis, los atajos se utilizan prácticamente en las curvas, para ponerlo más sencillo. Cuando tienen el mismo líquido y vamos en las curvas. No, porque fíjate que aquí yo no tengo curva, fíjate. Tú ves. No, Okay. los atajos se utilizan realmente, porque aquí yo te puedo poner inclusive, mira, si yo te pongo aquí otra columna, significa que tú me vas a sumar acá, pero cuando venga para acá, suba para acá, me vas a restar, entonces la columna se cancela. Los atajos se utilizan para tú aprovechar esa propiedad que dice que en un mismo plano horizontal realmente, fíjate cuando yo le puse el ejemplo a ustedes de los diferentes recipientes que tenían formas diferentes, yo le decía, mira, lo único que depende de la presión realmente es de quién, de la columna. Es para un mismo líquido, entonces es lo mismo, ya eso es lo que yo utilizo. La columna en un mismo plano horizontal es la misma, o sea, la presión de la columna en un plano horizontal es la misma. ¿Qué es eso? Imagínate que tú tienes dos vasos, un vaso y le pones dos calimetes, o sea, dos sorbetes. Entonces ya están a la misma altura. La presión en ellos va a ser la misma. O sea, la presión de la columna en el sorbete va a ser la misma. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque se trata del mismo líquido que tú tienes en el vaso. Entonces, la presión, cuando tú la midas abajo en el fondo, va a ser la misma. Entonces, no tiene sentido que si yo te pongo aquí, por ejemplo, para confundirte, mira, esto vale 4 pulgadas acá. Te digo aquí, por ejemplo, 4 pulgadas.
Aquí, mira, te lo voy a poner aquí en este soquito acá, 4 pulgadas. Tú vas a venir aquí, más 6 pulgadas por el peso específico del mercurio, más 4 pulgadas por el peso específico del mercurio, pero tiene que saltar, o sea, porque aquí no hay, entonces salto, aplique el atajo. Cuando vuelve para arriba otra vez, entonces esto que le está sumando aquí se la va a restar. Ok, ya, se cancela entonces. Se cancela entonces, ¿tú entiendes? Entonces no tiene sentido, o sea, pero realmente por lo general, o sea, evidentemente, para yo calcular este asunto, porque tengo que buscar una distancia horizontal. Entonces, aquí siempre en las curvas, siempre tiene que haber un atajo, siempre tiene que haber un atajo. Entonces, tengo esto, fíjate que ya estoy en el agua, tengo una columna de ¿quién? De mercurio, y eso es peso específico del mercurio, como estoy bajando, entonces sería positiva, más peso específico de mercurio por 8. Fíjate que acá entonces ya tengo mercurio, aplico un atajo, de aquí paso acá, pero voy subiendo entonces, y es negativo. ¿Por qué? Aceite por 6 pulgadas. Ya llegué hasta acá, hasta esta línea, y ya todo eso es igual a PA. ¿Qué es esto? Le decía, ese es el último punto, el punto 4. Si ustedes hacen esa ecuación, así más nada, no tienen que hacer ningún cálculo ni nada, tienen 4 de 5. Para conseguir los 5 puntos vamos a hacer el cálculo entonces ahora. Pero me interesa que dominen la ecuación, o sea, los conceptos. Lo podemos hacer de B, para que ustedes vean cómo lo hacemos entonces con B. ¿Cómo lo hago entonces con B? O sea, iniciando por A. Sí, por favor. Vamos a hacerlo entonces, no lo tengo acá, pero lo vamos a hacer con A. Empiezo. Digo PA, porque inicié por A, PA. Entonces, como ya inicié por acá, entonces me muevo hacia acá y entro al laberinto. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una columna positiva porque estoy bajando. Eso sería entonces más peso específico del aceite por 6 pulgadas. Ya llegué hasta acá. Pero aquí tengo mercurio, entonces paso. Entonces tengo una columna negativa de quién, de mercurio. ¿De quién? Peso específico del mercurio por 8 pulgadas. Pero estoy acá, tengo agua, paso de acá a acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una columna entonces positiva de agua. ¿Cuánto es agua? Entonces, peso específico del agua por 10 pulgadas. Pero estoy acá ya. Paso entonces mercurio. Tengo entonces, estoy acá, tengo una columna entonces que voy subiendo, peso específico del mercurio por 6, pero llegué hasta acá, tengo agua, tengo una columna entonces que como voy subiendo, entonces tengo peso específico del agua por 6 pulgadas, y llegué hasta acá, y eso es igual a PB. Cuando ustedes hacen la recomposición, le tiene que dar la misma ecuación, que es esta. O sea, es un jueguito. En el plano horizontal es igual. Primero inicio. Por donde inicia le voy sumando. Y al final igualo. Entonces, inicio por un punto. Me muevo entonces al laberinto en el mismo plano. Más o menos. O sea, siempre va a ser igual. Entonces, como voy a bajar, o no sé, como depende. Entonces, por lo general es más. O sea, porque tú vas acá. Vas a encontrarte con una columna. Entonces ya, las columnas que están por debajo son positivas. Entonces aquí tengo 2 columnas que están por debajo. Aquí entonces cuando paso tengo una columna que está por encima, es negativo. Aquí pasé al atajo, tengo una columna por debajo que es negativa. Perdón, positiva. Y aquí tengo por encima que es negativa. Dígame, señor. Entonces sería, empezando del punto B, sería PB sería igual al peso específico del agua por 6. PB igual. Si es por B, no, Álvaro, por B porque empezamos. Nunca es PB. Si por el punto que tú inicias, tiene que sumar o restar. Ok. Entonces, no. PB. Al que tú llegas es que es igual. Al que tú llegues es que es igual. O sea, usted empezaría entonces PB más el peso específico del agua por 6 pulgadas. Exactamente. Luego sigue el peso específico del mercurio por 6. Sí, correcto. Muy bien. Menos el peso específico del agua por 10. Más el peso específico del mercurio por 8. Sí, muy menos bien. El peso específico del aceite por 6 igual a PA. Tiene 4 ahí, Álvaro, si lo hace así en el examen. Okay. Bien. Entonces, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y van a ir entonces por el punto extra. Es decir, cómo yo entonces resuelvo ese problema. Termino de resolverlo. Vamos a hacerlo entonces acá. Ahora voy a otra vez a mi
al documento que tenía. ¿Qué es este documento? Vamos a ver que dónde están. Ya, esto fue lo que se la tengo que escanear otra vez, pero llegamos hasta acá. Aquí está bien. Ya, seguimos acá. Fíjense, entonces, a mí lo que me dicen es PA menos PB. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pasar entonces a PB, que lo tengo en el segundo miembro, lo paso negativo para el primer miembro. Y paso entonces todo lo que tengo, entonces, ¿cómo lo paso? O sea, esto me queda igualito ya. PA menos PB. Fíjense, no sé si lo ven. Aquí es que tengo PA. Entonces, ¿qué hago? Paso PB para acá. Entonces, todo esto que está en el lado derecho queda igualito. Eso lo entienden ustedes. Sí. ¿Verdad que sí? Es decir, fíjense, miren acá, aunque se vea borroso por aquí que yo tengo PA, eso es igual a PA. Entonces, paso esto que está positivo acá, lo paso para acá negativo. Y ya me queda PA menos PB, que es lo que me están diciendo. Y eso me queda igualito acá. Todos estos términos me quedan igualitos. Si fuera realmente PB menos PA, entonces pasar a PA para acá negativo y todo esto lo paso para allá entonces con el signo cambiado para el otro miembro. ¿Correcto? Es una simple ecuación. Bien. Sí. Entonces, aquí lo que hago es que ya yo sé que eso es lo que me están pidiendo. Fíjense que me lo están pidiendo en términos generales, genéricos. No me están diciendo más nada. Entonces, lo mismo que yo tengo, peso específico del agua por 6, la ecuación que yo tengo acá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos fluidos manométricos. Siempre que yo tenga fluidos manométricos, ¿cuáles son los fluidos manométricos? Donde me da la gravedad específica. Entonces, yo no tengo el peso específico del mercurio. Yo debo calcular el peso específico del mercurio aplicando la ecuación de la gravedad específica. Siempre va a ser, entonces, si yo le digo mercurio, eso es peso específico del mercurio. De aquí ustedes ven cómo se saca la gravedad específica del mercurio por el peso específico del agua. Si le digo aceite, es la gravedad específica del aceite por el peso específico del agua. Entonces, lo que tengo que ver en qué sistema estoy trabajando. Como estoy trabajando en el sistema inglés, entonces el peso específico del agua sería 62.4. Fíjense que esto lo dejo al final. Aquí yo tengo el peso específico del mercurio, lo expreso en función del agua, 13.54 peso específico del agua. El peso específico del aceite sería su gravedad específica por el peso específico del agua. Fíjense, 3, 4. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo 3 y 4 en 2. Fíjense, PA menos PB es igual al peso específico del agua, pero ya yo tengo el peso específico del mercurio, ya lo tengo ¿por qué? Por el 13.54 por el peso específico del agua por 6. Me queda el peso específico del agua, pero tengo entonces el mercurio, 13.54 por el peso específico del agua por 8, pero tengo el aceite, 0.90 por el peso específico del agua por 6. ¿Qué factor común hay? Fíjense que todos los miembros tienen el agua, el peso específico del agua. Entonces digo, pero mira qué fácil. Lo que hago es que saco factor común al peso específico del agua. Y tengo entonces aquí una simple suma algebraica. Resuelvo eso, que está en pulgadas todo, y eso me da entonces 180.16 pulgadas. Entonces aquí veo el peso específico del agua en el sistema inglés, ¿cuánto es? 62.4 libras fuerza pies cúbicos. Lo mismo, no puedo multiplicar pera con manzana, entonces debo convertir. Por lo general se convierte entonces, las presiones se expresan en PSI, entonces convierto los pies la pulgada. Entonces miren acá lo que yo les decía a ustedes. Un pie cúbico es ¿cuánto? 1728 pulgadas cúbicas. Eso dice que PA menos PB es 62.4 sobre 1700 pulgadas cúbicas. Eso lo multiplico por 180.16 y eso me da 6.5057. Como pulgadas, aquí me queda 3, le resto 1, entonces me queda 2, eso pulgada, libra fuerza sobre pulgada cuadrada, y eso es P6. Y con ese valor ya ustedes tienen entonces, si lo logra conseguir, tienen los 5 puntos. Si falla en el cálculo y tiene la ecuación buena, tienen 4 puntos como quieran. O sea que no hay problema con eso, porque a mí no me interesa que usted no sepa, o sea, hacer un cálculo acá, sino realmente aplicar los conceptos de fluido. No sé si vieron esta parte, nunca sustituyo yo, porque si sustituyo acá, pongo de que 62.4, porque si yo qué, por el valor que me da, siempre voy a sacar factor común, porque si tengo fluido manométrico, está relacionado con el agua, y lo saco factor común siempre.
Y así es que estos problemas se resuelven de una manera fácil. Pero lógico, usted puede aquí calcular, multiplicar, buscar el peso específico del agua multiplicado por 13.54 y le da un valor. El peso específico del agua lo tienen, o sea, pueden hacer la sustitución en términos numéricos si no hay problema, como quiera le tiene que dar igual. Preguntas. Vamos entonces, señores, al último problema. Este problema también es muy fácil, es igual de manometría. Este lo pongo opcional también con un problema de SUS. Este es el que pongo opcional con un problema de SUS. ¿Qué dice? Dice, mira, la figura 3.24 muestra un tanque cerrado que contiene gasolina. Fíjate, esto tiene gasolina y agua. Es un tanque que está cerrado, no está abierto a la atmósfera. Dice que calcule la presión del aire, esto es aire, por encima de la gasolina. Mire, se lo puse estos son gráficos que están en la figura que utilizo, la pongo por lo general en inglés porque me permite utilizar, yo tengo el libro en PDF, pero la 7ª edición, y entonces está en inglés, entonces bueno, me permite utilizar ver los dibujitos mejores, por eso es que lo pongo, así que me perdono. Pero nosotros aquí, eso es aire, gasolina, agua, ¿entiendes? O sea que no tiene, el inglés ahí no tiene más nada. Entonces, ¿qué yo tengo? Aire, tengo gasolina y tengo agua. Y tengo entonces un manómetro. Entonces lo que me están diciendo, mira, calcula la presión que tiene el aire. Aquí hay una capa de aire y esa capa de aire entonces está afectando realmente a quién, a todo lo que tú tienes en el depósito. Me dicen cuál es la presión que tiene entonces esa capa de aire. Pero aquí hay una cosa importante y es que este punto 2 está expuesto a la atmósfera. Es decir, cuando yo digo expuesto a la atmósfera es que está abierto. Entonces, ¿cómo nosotros solucionamos este problema? De una manera sencilla. Fíjense, lo primero que yo tengo que hacer es definir 2 puntos, porque la ecuación de manometría, recuérdense que yo defino 2 puntos, va entre un punto y otro punto. A, B, C, D, M, N, cualquiera, 1, 2, 3, 4, como sea, pero tengo que definir 2 puntos. Le puse el punto que está por encima de la gasolina, o sea, en la superficie de la gasolina le puse 1, y el punto donde llego le puse el punto 2. Este punto, esto está abierto acá. Si está abierto, la presión manométrica es 0. Entonces aplico la ecuación de manometría. Fíjense que aquí vamos a aplicarla a ver si se la aprendieron. Voy a empezar entonces por 1. Entonces empecé por 1. Entonces digo P1, fíjense acá, P1. ¿Qué tengo? Tengo una columna que está por encima o por debajo. Esa columna de gasolina, ¿cómo está? Por encima o por debajo de donde yo estoy. Por debajo. Es positiva. Entonces, peso específico de la gasolina, ¿por qué distancia? Por 0.50, mírenla acá. Pero tengo una columna de agua que está como por debajo también, voy bajando. Entonces eso es peso específico del agua por 1 metro, fíjense acá. Pero yo estoy acá, fíjense, y tengo una columnita aquí de agua también, entonces la sumo, fíjense más, peso específico de esa columnita por, esto es 381 milímetros, 1 metro, recuérdense que es 1000 milímetros, entonces 1 milímetro sería 1 metro sobre 100, eso es dividir los milímetros entre 1000, entonces eso me da más, el peso específico por 0.381 metros. Entonces, pero fíjense aquí, atajo, mercurio, utilizo un atajo, mírenlo acá, se lo dibujé el atajito acá, así. Entonces, ya que tengo, entonces, voy subiendo, fíjense que tengo una columna como negativa de quien de mercurio por 4 puntos, como es 457 milímetros, eso dividiré entre 1000, eso es poner el punto aquí delante, 0.47, 45,7 milímetros. Y eso como llegué ya, lo igual a P2. Hago el mismo esquema. Fíjense que esto es P1 menos P2. Aquí es P1 porque me dicen P1. Entonces saco lo mismo. ¿A qué es igual el peso específico de la gasolina? Aquí, al punto 68 por el peso específico del agua. ¿A qué es igual el peso específico del mercurio? A 13.53 por el peso específico del agua. Entonces lo que hago es que, señores, realmente sustituyo. Tengo entonces gasolina, 0.68 por el peso específico del agua por 0.50. Lo mismo que tengo acá. Esto es 1 por agua más 0.3 por agua. Y tengo entonces el mercurio. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense acá. Aquí yo
esto es P1, como es P1 que yo quiero, entonces lo pasé, todo esto pasa con el signo contrario, fíjense, menos gasolina, entonces más, menos, entonces menos, más, o sea, todo lo pasé entonces con el signo contrario para que me quede entonces P1. Y sustituyo, fíjense que tengo entonces factor común, ¿a quién? Al agua, entonces lo saqué factor común al agua, y eso hago la operación acá, eso me da 4.467 por el peso específico del agua. ¿En qué sistema estamos trabajando? En el sistema internacional. El peso específico del agua realmente es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Eso me da entonces, ¿cuánto? P1 más 43 puntos. Eso fíjense, el metro se me va aquí con metros cúbicos, me quedan cuadrados. Pero newton sobre metro cuadrado me da pascal. Entonces eso es 43.82. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que esto es P1 igual a P2 más 43.82 kilopascal. Pero ¿qué pasa? Como el punto 2 está abierto a la atmósfera, la presión es 0. Entonces, en definitiva, la presión 1 es 43.82 kilopascal. Eso significa que el aire que está acá, está a esa presión de casi 44 kilopascal. Y ahí termina, señor, el problema. Ahí están todos los problemas con los problemas pasados que nosotros hicimos del primer parcial. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? Bien. Si no tienen duda, entonces, señores, voy a pasar a asistencia por la plataforma de la universidad. Entonces, ahí saben que me tienen que contestar. Bien, pues déjenme yo entonces entrar a la plataforma.